Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros somos César, Ondina, y aquí tenemos Sí. invitado, ¿qué? A mi hermano Cato. Catalina. Que de hecho es también mi hermano. Pero bueno, por adopción y por tantos años cuanto pasamos juntos, y entonces más como él no nos conoce nadie. Y el tema del podcast de hoy es especialmente ver un poquito cómo cerrar círculos del pasado a través de, fíjense, un viaje que hicimos Pero nosotros. del pasado de escasez, porque no cualquier círculo del pasado es un círculo grande, grande, grande de escasez. Ujú. Ujú. Em, Quiero que antes que nada que se presenta Cato porque aquí no vamos a tener un moderador, ¿sí? No, Todos no vamos a eras ser, tú. bueno, yo empiezo, pero no es que soy el moderador, Ok. ¿no? Entonces, pues yo soy César, físico, Ondina. ella es Ellos Ondina, me dicen A cómo me ver, llamo porque se fijan, yo no puedo decir cómo me llamo, pero bueno, sí. ni modo. A ver, ¿cómo me llamo? ¿Y quién soy? Ondina es, A además ver. de ser mi hermana y la esposa de César, Aquí. eh, sí, es una doctora en física, y ya lo saben porque están viendo esto, seguramente lo saben, Ups. y ellos dos tienen su diplomado en prosperidad. Y yo participé en la primera edición del diplomado con física O cuántica sea, en conejito de India. Barcelona. Ajá, y en algún momento les voy a contar cómo me fue en esa primera edición. Que va a ser muy interesante que Ajá, ni me acuerdo, la verdad. sí. Entonces, yo estudié guión cinematográfico, estudié hipnosis y practico la hipnoterapia y la kinesiología. Y trabajo con las historias, la narrativa personal. Y entonces hoy vamos a Pero hablar ¿por qué de... trabajas tú con Ajá, eso? Porque eso yo creo que es interesante, ajá. porque, ¿Y por qué te metes de metiche? A ver. porque siempre alguien tiene que Ajá, de meterse en metiche. la historia del Antes otro. de seguir, Antes. pueden encontrar a Ondina y César como César y Ondina en Facebook y en Instagram, ¿correcto? Me dicen si me Y en Es equivoco. todos los correcto. lados. Y el En YouTube, en diplomado, TikTok. ajá, en el diplomado de prosperidad, se llama diplomado de prosperidad Diplomado de Prosperidad con Física con Cuántica física y Neurociencias. cuántica. Ajá. Y a mí me pueden encontrar como @cato.terapia. Cato Y, con K de kilo, cato.terapia. y si les gusta o no les gusta, darle un like. Sí, De da- favor, sigue todo Comparten, eso. por una, favor, un comparten corazoncito. y suscríbanse a nuestro canal, porque la verdad es que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón y lo A ver, ¿y dónde hacemos. están su podcast? ¿Dónde está? Nuestro podcast está en el canal de YouTube César y Ondina. César y Ondina, así se llama el canal, y Sí, ahí sí, está de el allá podcast, ok. sí, sí. Y mi podcast lo encuentran en Reescribe tu historia con Mm. Catalina Rotaresco, porque hay varias Reescribe tu historia. Ujú. Y entonces lo Reescribe tu historia con Catalina Rotaresco en Spotify y en YouTube. Y si nos equivocamos, ponemos ahí subtítulos o le ponemos una nota a Sí, la si quieren edición. Pero encontrar. normalmente no nos equivocamos, ¿eh? Pero bien, para no darle vueltas al asunto, a ver, tú que eres guionista, Ajá. ¿por qué está tan importante cerrar círculos viciosos? ¿Qué significa un círculo vicioso para empezar? Desde mi punto de vista, toda historia es circular. Entonces, los círculos pueden ser viciosos, pueden ser de muchas formas, pero la estructura narrativa a través de cual estamos percibiendo y organizando nuestra realidad es circular. Ujú. Es decir, en algún momento, si empiezas una historia sobre la escasez, terminarás regresando al punto donde Empezar. empezaste. O sea, en la Sí, escasez. ajá, y Ve- si empiezas una historia de prosperidad, vas a terminar en donde iniciaste en prosperidad. Fíjate, aquí hay una explicación neurocientífica a lo que tú Ajá, dices y coincido con algunas excepciones, ¿no? Que sabemos ajá, que pues hay excepciones siempre, pero este es válido que terminas en el... Es la tendencia natural del cerebro de regresarte al pasado, ¿no?
A lo que sabe, Porque, pues. porque el cerebro toma el pasado como referencia y este es un gran problema. Por eso, pues seguimos en los mismos círculos y normalmente son círculos de escasez y ni nos damos cuenta cuando tenemos círculos de prosperidad por la misma escasez, porque el cerebro dice, pues si yo fui pobre o me sentí pobre aunque no fui toda la vida, pues significa, por ende, que ahora soy pobre y voy a ser pobre. Y eso intenta hacer el cerebro, fíjate, repetir toda la historia de la vida que tuviste. Oye, esto habla la ciencia y habla la profesora que eres. Pero ¿cómo de tu experiencia, cómo viviste esto? O sea, ¿por qué dices esto? O sea, ¿cómo se comprueba en realidad eso? Pues se comprueba porque intenta salir, salir, No, salir y no, no, salir. tuyo. Yo, Tú. pues sí, yo. A ver, Intenté salir varios años y me fijé que me regresaba y me regresaba y me regresaba. O sea, en mi caso específico, pues en mi familia no se hablaba de prosperidad. ¿Te acuerdas No se que hablaba de nada. no, exacto, no se hablaba de nada menos de ouch, prosperidad, ¿no? ouch. Entonces, pues obviamente cuando no es un asunto la prosperidad, para mí ni me interesaba el dinero, no existía el dinero en mi mente, ¿no? Entonces, si no existía el dinero en mi mente, mi primer trabajo, pues sorpresa, gané $50 al mes, ¿no? Y eso fue por mucho tiempo, hasta un día que me di cuenta, híjole, pero esa es una barbaridad, ¿no? Como yo con estudios en física y con maestría, pues gano esa barbaridad, ¿no? Y siendo investigadora en un foro muy alto en la Academia Rumana de Ciencias. Entonces, pues allá empecé a quebrar este círculo vicioso de escasez. Ujú. ¿Y Pero tú? a ver, hay una idea interesante que es, todo círculo se comporta de la misma forma. No importa si es de escasez, de prosperidad, de felicidad, de infelicidad, de rabia, de alegría. Y entonces, en algún momento, estaba viendo sus materiales y me pregunté cómo o cuál sería la técnica según ustedes, porque ustedes hicieron un viaje para cerrar un ciclo. Ujú. ¿Sí? Sí. Y entonces lo interesante ahí es, si una persona que les escucha quiere cerrar un ciclo de su pasado, sea de infidelidad, ¿no? Porque hay muchas personas que, a mí me toca conocer muchas Ujú. personas que entran en un ciclo de infidelidad con sus parejas, o un ciclo de frustración, que lo he visto mucho, o el ciclo de depresión. El tema es que existe, ¿no? Tienen una propuesta para cerrar ese ciclo. Entonces, ¿cómo lo haría yo, no? Porque ustedes, Ujú. nosotros somos de Rumanía, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar un avión y irnos lejos, lejos, lejos. Y construimos ese cuento, ¿no? Eh, neuro, neuronal, ¿no? Sí. Para que yo tenga la experiencia física de regresar al frío, ¿no? Mm. De subirme a un avión, hacer un viaje largo, ¿no? Pero si yo nací en Tequila, a 45 minutos de Guadalajara, y voy todos los fines de semana a visitar a mi familia y quiero cerrar un ciclo de mi pasado, Ujú. ¿cómo lo hago? ¿No? Porque, Sí. ajá, ¿cómo? Buena pregunta, porque fíjate que lo que pasa es que nosotros, por lo menos esto nos pasó a nosotros, y estoy seguro porque del punto de vista de las neurociencias pasa eso. Nos confundimos lo que nos imaginamos con la realidad objetiva. Entonces el cerebro no sabe distinguir. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Era que vivíamos aquí en México pensando en Rumanía. Vivíamos aquí en México pensando en el pasado, no en el presente, mucho menos en el futuro. Yo, por Cuando ejemplo, bueno, estamos cuando... hablando del último viaje que Sí, hice. sí, 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 pero todo eso tuvo como una consecuencia muy fuerte porque viviendo de esta manera no era vida. Y entonces nosotros regresamos en Rumania en un momento, no un viaje así sencillo de un mes y medio, no. Nos regresamos Regresaron. pensando de que de por sí, o sea, de por siempre vamos a regresar allá y todo eso.
Entonces, eso fue una etapa de cerrar este círculo. A eso voy, que no cerramos el círculo este Ahora. del pasado ahora. Ah, Es ok. cierto. Empezamos a cerrarlo La eh, última vez. la última vez, o sea, dándole vueltas porque Y la entonces, gente... ¿qué me estás diciendo? Tengo ¿Qué que te estoy regresar diciendo? ¿Qué te estoy varias diciendo? veces. Es salir de allá. Porque fíjate, cuando tú estás, por ejemplo, en Tequila, que me pusiste Ajá. este Sí. ejemplo, ¿no? Mientras que vives allá en Tequila, No, yo mientras que digo en vives... Guadalajara, pero mi pasado, Ah, aquí cerquita, sí, dices tú. ajá, es a 40 minutos. No, no Mire, es a 12 horas de Claro, vuelo, ¿sabes? claro. pues ni modo, nos toca, somos físicos. Aquí la cuestión es comparar. Y para poder comparar, tú tienes que tener referencias. Entonces, cuando tú comparas con las mismas referencias, vas a tener el mismo resultado. Mm, Entonces, el chiste aquí es tener nuevas referencias. Entonces, en lugar de siempre, o sea, hacer esto de que de Guadalajara Tequila y a el regreso. Tequila y el de regreso, vete a Ciudad de México. Ya. Vete a Ciudad de México, vas a ver cómo te sientes, qué vives allá, qué experiencias tienes, y entonces tú puedes valorar y poner en perspectiva, una nueva perspectiva, o sea, abrir un otro círculo, una nueva historia, eh, pero desde esta nueva perspectiva, y entonces tú vas a ver qué es valioso, qué no es valioso en Tequila, o dónde viviste y qué tienes de Crear otros puntos de crear otras referencia en redes otras neuronales. ok. ¿Sí? Porque la verdad es que haciendo esto entre Tequila y Guadalajara, es lo mismo como si no hubieras salido de Tequila. Nosotros, ¿qué hicimos? No fuimos nada más a Rumania en este viaje. Fuimos a Rumania, sí, empezando con allá en Rumania. Porque era Navidad y pues Además, y pasar para Navidad nosotros, sí, en claro, no, Rumania pues es con la algo, familia, no, pues sí, para cualquiera, sus tamales son los claro, mejores exacto. en Así que Tequila, comimos no, nuestros tamales, o en su casa, en su familia, de su mamá, ¿no? Por eso Sí. se dice que claro. comida como Pero te lo hace tu mamá, ¿no? regresamos allá de una manera muy diferente, porque no es nada más regresar, nada más, es regresar con otra emoción, con Con una otra actitud, intencionalidad regresamos. con otra intencionalidad, Así pero es. para poder tener esta intencionalidad, tienes que tener otras emociones con respecto al lugar donde Sí, regresas. pero ¿con qué intencionalidad llegamos allá? Exactamente eso, con el enfoque de cerrar este círculo vicioso, pero desenganchado del lugar, de la gente. De O sea, disfrutar, así fue la exactamente, en intención, de plan de disfrutar. disfrutar, no en plan de palometear, de cumplir. Y de observador. Sí, No llegamos así nada más. exactamente. Entonces llegamos como observadores, pero con una nueva, fresca vista. Y luego pusimos este viaje a Rumania en el contexto de Europa. Entonces Ujú. fuimos a varias ciudades de Europa, París, Londres, Madrid y varias ciudades de Galicia, para exactamente dar este contexto y entender quiénes somos nosotros realmente en este momento, no quiénes hemos sido. Ajá. Y para poder definir quién queremos ser en el futuro. Sí, sí, Exacto. ok. Y esta se llama triangulación, fíjate. Ajá. Porque método ahí de es ubicación. un método de ubicarte. Sí, exactamente. El GPS, el Waze, el Google Maps, todos estos funcionan con ese método. Pero fíjense qué bonito porque la física aplica también para la mente humana y para el psique, Entonces, la si yo psicología. estoy viviendo en Colima, Ajá. en Ya te Tequila, cambiaste de Tequila. en Puerto Vallarta Ah, ok. o en un lugar cerca de Guadalajara Ok. o de donde vivo, ¿no? Porque Ujú. lo que ustedes sugieren es crear otras Referencias. referencias. Así es. Entonces, tengo que irme a varios lugares para Así es. poder empezar a comparar, Ujú. ¿no? Sí. Mi realidad local con otras realidades. Y Y tal escoger, vez, ajá, escoger tu escoger realidad. alguna que me Otra. gusta, ¿no? Por Exacto. Sí. ejemplo, cuando fui a Ciudad de México, me gustó
que hay más cultura en Ciudad de Claro. México, ¿no? A Y ver, nos pero ¿por gusta qué te eso. gustó? Porque tú cuando dices que tengo que comparar lugares, fíjense que No, no, eso tú es... dices. Tú dices. No, no, no. Él lo dice, yo no digo, tú dices, él lo dice, tú no dices. Es poner la vista, la mira afuera, hacia Ujú. afuera. Sí. Y no de esto se trata, porque tú puedes sentirte miserable en París, en Londres, Claro. donde sea. O sea, no es el lugar. Más bien es cómo te sientes tú en tu casa, en Tequila, si allá naciste. ¿Cómo te sientes tú luego que te vas a Guadalajara, a Ciudad de México, a París, a Londres, lo que sea, donde sea? O sea, ponerte a ti en el contexto del lugar. Porque eso decía antes de que el cerebro no sabe distinguir entre lo que hay fuera Y lo que hay dentro. y lo que hay dentro. ¿Sí? Y entonces, cuando le haces esta triangulación y le das más referencias, ves qué es fuera si coincide con lo que es fuera, adentro. Entonces empiezas tú a sentirte a sanar, porque al final de cuentas, ¿de qué estamos hablando? De cómo sanar prácticamente heridas del pasado Sí. para no Ujú. darle vueltas a Sí, eso. sí, sí. ¿Y cómo lo vas a sanar? Pues irte de vacaciones 365 días al año o No. embriagarte o con tener sexo hasta no poder o experiencias. Sí, claro. Tomar todas las Me gusta todo lo ¿Me que explico? dices. Creo Tomar que todas a las los drogas sí, posibles, sí, ¿no? sí. Sí. No. No. Entonces, porque este ese es el sería- trabajo contigo Sí, mismo, sí, no, sí. no tratar de ponerte a ti en nuevos lugares, nada más así a lo pendejo, como se Y dice. observar. Observar. Afuera de Claro. observar, ok. Ah, sí. Hablando de eso, cuando ustedes planifican este viaje, yo estaba ahí cuando ellos planificaron este viaje y como un mes antes ya no estaban aquí, ya Sí. estaban allá. Sí, Claro. la maleta estaba Cuando aquí. hicimos las maletas, ¿te acuerdas? Fue hace mucho, sí. Compramos botas, compramos moto. Sí. Bueno, Había Sí. como esa... Emoción, ¿no? sí, y exactamente, ya no estaban aquí, estaban anticipación, allá. sí. Sí, sí, sí. Este es un punto muy importante, qué bueno que lo tocas, porque si tú no empiezas a crear tu nueva realidad de disfrutar en mucho antes del viaje, en el viaje fíjate que no lo vas a hacer, Mm. te vas a distraer con lo que hay afuera. Es lo Entonces, mismo con la prosperidad, es es lo lo mismo con, mismo. ¿no? Es Es, como que es no, lo mismo como el preludio en el sexo. Ay, No es el empezamos a momento hablar en de esas sí. cosas, Sí, sí. También bueno. Sí, es antes, la sí. anticipación Ok. de la cita y de todo. Aquí fíjate en un dato de neurociencia, el cerebro celebra y disfruta mucho más antes Ajá. que en el momento. Por lo Porque mismo, porque la Y imaginación es también muy sufre fuerte. más antes que en el momento. totalmente, totalmente. Sí. Entonces, por eso es importante antes cómo vives tú, cómo te preparas para tu futuro, porque allá es cuando creas las referencias emocionales, De lo son que va a muy suceder, ¿no? emocionales exactos, Sí. son muy importantes. Si no, tú no te creas esas referencias emocionales, los puedes crear intelectuales, pero no te van a funcionar tanto, Ujú. porque se necesitan referencias emocionales e intelectuales y de vivencia. O sea, son las tres cosas que serían lo equivalente de tener los tres formaciones Ajá, sí, sí, sí. cerebrales alineados para vivir y, O sea, son y, mentales, emocionales y Y de acción, vivenciales y de vivenciales. acción. Ah, sí. Ujú. Todo eso es tu referencia para los tres cerebros. O sea, no te pongas una referencia para un solo cerebro, que eso no No va a te va a funcionar. funcionar. Ok. No. Sí, muy bien. De hecho, de aquí vienen la gran mayoría de los problemas, de la falta de alineación. ¿Sí? Y entonces planifican este viaje con el propósito de cerrar Ujú. ese ciclo con Rumanía, esa relación tóxica Dañina, tóxica. con Rumanía. Sí, Fue ¿o de qué love and esperas? hate. Sí. O sea, amor y odio. Claro, pues es una relación Amor. tóxica, es amor y odio. Obvio. Y fíjate, Sí. así es cualquier relación que todos tenemos con el lugar de donde salimos, ¿no? Claro. Y si no salimos, híjole, esa relación es más tóxica todavía.
Y después nos sorprendemos que tenemos otras relaciones tóxicas con la pareja, con Sí. los hijos, con el Exacto. dinero, con el trabajo, porque también hay relaciones súper tóxicas con todo eso. Así es, así es. Y entonces se planifican eso, Ujú. ¿ok? Y Pero entonces, te fijas, la planeación no es nada más, a ver, ¿qué me Sí. compro? yo quiero dejar algo en claro. ¿Dónde me Sí. quedo, no? Sí. Ajá. Este, cuando planifican eso, ¿cuál es la expectativa que quieren, dónde quieren llegar? Ujú. Cuando se planifica eso, dicen, ok, vamos a cerrar eso y hay un marcador, un punto final de eso o no. O es decir, van con expectativas abiertas o van con la idea de, y cuando termino esto, eh, tal No, proceso estará concluido. ¿Cómo es? Sí, no, sí, Ajá. no, fíjate. para mí fue abierto. No sabía si puedo cerrar. Ajá. O sea, Para sí mí me fue, propuse, Ah, entonces no fue abierto, te propusiste. sí me propuse, pero ¿Qué te el propusiste? resultado, exactamente esto, cerrar. ¿Cerrar Cerrar, qué? pues Para ti. hacer paz con todo lo que dejé Ok, atrás. esa idea es interesante. ¿Qué significa hacer la paz con... aquí les tengo Que que no- interrumpir porque Ajá. les tengo que decir que él va a decir una cosa y yo voy a decir algo muy Sí, sí, diferente. claro. Porque somos hombres y mujer que tenemos visiones y maneras de hacer las cosas muy diferentes. Claro. Y tenemos que Entonces, distinguir entre eso. las personas que vean eso tampoco esperen que Exacto. van a estar en la Como misma- sí. paréntesis, de hecho, la mayoría de los tratamientos, tanto terapéuticos, así como de medicina alópata, o sea, con píldoras y con todo eso, se hacen para hombres y mujeres igual, pero Ajá. no deberían de ser así. Mi pregunta Porque va es muy en diferente, sí. relación a, Claro, ok, claro. yo vivo en Tequila, quiero terminar una relación tóxica que tengo, no sé, con mi Ujú. trabajo, con lo que ¿Qué sea. soy, mujer o hombre? No es relevante en este Sí. momento. Bueno, Vamos a... ella nos va a decir de su punto de vista, Sí. yo voy a Lo que decir yo de mi quiero punto. decir es lo siguiente. Tengo que planificar, quiero cerrar tal cosa, Ah, sí, tienen a punto eso en me común. refiero, ¿sabes? Tenemos Es puntos en decir, común, claro. proponerme Sí, tener una emoción o una experiencia al finalizar, ¿no? O sí. durante el proceso. Durante. Ajá, sí, 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 pero la idea es esa, ¿sabes? Ujú, ujú. Y entonces, ¿cuál era la experiencia que tú querías tener durante y finalizando? ¿O las dos? Sí, mire, para darse cuenta por qué me propuse esto, tengo que darle el contexto, ¿no? O sea, Mm. ¿qué estuvo antes? Pues antes, cuando yo nací, por lo menos allá en Rumania, en una ciudad a la orilla del río Danubio, tuve una niñez de alguna manera bonita, pero con faltas materiales, ¿sí? Económicos. Mm. Entonces teníamos lo mínimo, nada de lujo, nada de decir Ujú. de que no sé qué tipo de vacaciones o este tipo, no. Eh, y entonces el ambiente estaba también muy pesado, la gente juzgaba mucho. Y te evalúa con unos ojos muy críticos, pero no para ayudarte a crecer, más bien para Jalarte. fregar por fregar. Exacto, jalarte, ¿no? Exactamente. Entonces, mis expectativas y cuando fui las veces pasadas eran que la gente lo van a hacer de la misma manera, porque se sentía uno con Envidia, falta. estamos hablando de envidia. Estoy hablando de envidia, estoy hablando ok. de que si alguien sobresalía, o sea, lo que pasa aquí Ujú. en México, ya sabemos, el, Es que todos el, somos humanos, ¿eh? Todos somos latinos, además. el chiste, ajá, sí, Ajá. del cuento Sí, de que con el que quiere salir de la botella o, bueno, de los sí, sí, sí. mexicanos, ¿no? Y que los Sí, sí, demás sí. los jalan atrás. Bueno, es universal, ¿sí? Bueno, y entonces y me sentía menospreciado, menos valorado, me sentía, hasta un momento, no tenía mucha autoconfianza en mí mismo, ¿sí? O sea, sentía que el lugar es tóxico. Rumania es tóxico y la gente es tóxica. Mm. Y entonces, de hecho, eso fue la razón principal por la cual nosotros salimos de allá.
además de... Yo no salí por esa Sí, 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 razón. eso era para mí porque yo sí, como hombre ahora, como proveedor, me costaba mucho trabajo hacer eso. Y entonces yo tenía que efectivamente luchar contra, sentía que luchaba contra el resto del mundo, por decir así, contra todo. Y el Estado y el gobierno estaba muy metido en la vida de nosotros, de la gente común. Lo que sigue. Sí. Y entonces teníamos un problema con el mismo Estado. Yo Pero tuve yo quiero que varios me cuentes, negocios. ajá, eso. Exactamente. Y pues como que tenías que pedirle permiso al hermano mayor, el Estado, para que tú haces cualquier cosa. Y entonces muy regulado, muy con muchos controles y venían nada más para cacharte, o sea, no te daban Para chance multarte. para multarte, sí. De hecho, venían para pedir. Y para la mordida. O sea, esta era la amenaza. Te multo porque las multas eran muy grandes o a mí me das la mordida que era más bajita. Era como pedirme protección de piso, Sí. ¿sí? Pero cada día vivía con este estrés. Entonces era muy, me sentía muy Entonces, ¿qué te tensionado, muy propusiste estrés. sentir? Cuando fui allá, o sea, cuando hicimos este viaje, me propuse estar fuera de todos estos problemas. O sea, disfrutar lo que es el país, lo que es la gente, porque Tener otra experiencia tener en otra unas experiencia condiciones en las mismas similares. condiciones. Ah, Sí, Mira, wow. sí, sí. aterrizado hasta no manejó en Ajá, Rumania, porque sí. manejar en Rumania es Es algo estresante. estresante, ¿no? Sí. Entonces, hasta no manejó, yo no cociné, o sea, nos pusimos en este estado de observador, ¿no? Y Eso De es muy turistas también. interesante. de Ajá. turista, realmente En de nuestro turista. O sea, propia casa. o sea, asumiendo ya, yo no vivo allá. Mm. Ya no vivo allá y ya no voy a vivir allá, ¿sabes? ¿Por qué Entonces, afectarme? Ajá. cortar todos los lazos posibles e Ok. imposibles. Porque, ¿qué Esto, pasaba? ¿Qué ajá, pasaba? sí, sí, sí. Nosotros estábamos viviendo aquí, no nos afectaban todas estas tonterías que pasaban allá, pero estábamos nosotros hablando uno con el otro, mire, ¿por qué no está mejor? ¿Por qué hacen las mismas tonterías cuando nosotros vivíamos bien aquí? Claro, claro. Pero nos afectaba emocionalmente mucho. Y entonces, como que dejamos de disfrutar lo que teníamos aquí por tener el pendiente de qué está pasando allá. Ah, ok, Pero mira, te voy a ajá. decir una cosa, Sí. cuando pude romper eso, por lo menos de mi parte, Mm, cuando dejé de pensar que algún día voy a regresar allá. mm. Sí. Porque mientras que piensas que este es tu lugar y que ahora en la situación en cual te encuentras es transitorio, o sea, de coyuntural, ¿no? Mm. Y que algún día vas a regresar allá para vivir de una pensión o lo que sea, o sea, lo clásico que piensa la gente, vas a trabajar a ganar dinero y luego regresas allá a vivir como a gusto. Esta no funciona, no sirve. Sí, ok. Yo lo que quiero es traducir un poco lo que dicen ustedes para, ¿sabes? Otra situación, porque si no, esto es es para gente que vive lejos de donde, ¿no? Pero Ujú. hay un tema ahí que es interesante, que es esa disociación, ¿no? Que así lo que le llaman, hacemos asociaciones inconscientes, ¿no? Por ejemplo, desde mi perspectiva hipnoterapéutica, aprendemos a asociar inconscientemente este pluma con tarea, ¿no? Y la tarea con sufrimiento, ¿no? Entonces hago una asociación ahí inconsciente y después, en cuanto vea incluso el color de la pluma, ya me estoy empezando a sentir mal y no sé por qué. Y me odio estoy la pluma, y no sé por qué. porque no me gusta la Sí, pluma. ok. Entonces hay un tema ahí interesante que es cuando tienes un ciclo, de lo que yo entiendo, cuando tienes un ciclo vicioso, tienes que romper las asociaciones Es que correcto. haces con eso, Así es. ¿no? Y a través de cosas, que esa es la parte interesante, que fuiste a Rumanía, pero no manejaste, no cocinaron, no
no hicieron ciertas cosas con la intención de romper, Ujú. Sí, de disasociar. De no ¿no? entrar en automatismos, Ajá, ¿no? exactamente. De Otra vez romper de, el de vivir allá. proceso, O sí, sea, claro. yo, mi experiencia fue muy diferente de su experiencia, ¿no? Si me quieres preguntar, pero si no, de todos modos Sí, te lo sí. digo, ¿no? Entonces, fíjate, para mí, yo ya había decidido no regresar a vivir a Rumania hace años. Mm. Pero Entonces, César también había decidido hace años. no, no, ella fue, no. su proceso fue Bueno, diferente. antes que tú. Sí. Ok. Acuérdense que las mujeres maduran más rápido que Sí. los hombres. No, Son más simplemente, aterrizadas, Sí, más sí, sí. prácticas, aunque no parecen. Claro. Sí, por ejemplo, cuando nosotros vivíamos aquí, empezó a no gustarme algunas cosas, a extrañar cosas de Rumania y realmente sí regresamos juntos a Rumania, obviamente. No nos gustó la experiencia, pero en el momento en cual yo regresé de nuevo a México, es cuando yo rompí los lazos con Rumania. O sea, desde el primer día dije, Esto hasta ya aquí, se acabó. Ah. esto ya se acabó. Y Y entonces ahora cuando fuiste, ¿qué? ahora cuando fue muy interesante porque realmente de manera automática, desde el primer avión que tomamos de aquí de Guadalajara a Madrid, yo ya estaba en observador, estaba riéndome y observando cosas, ¿no? Y observando cosas positivas, negativas, pero no me lo tomaba a pecho, ¿sabes? Así. Mm, Entonces, mm. me puse en un estado así de risa y risa, ¿no? De cualquier tontería, hasta en los aeropuertos. O sea, llegamos a Madrid, era de mañana, era una atmósfera así que todos fregados, desveladísimos, ¿no? Como conejitos lampareados, como diría nuestra amiga Estela. Y pues allá tomando un café X, ¿no? Una sándwich X, pero disfrutándolo, ¿no? Mira, es nuestro sándwich de regreso de sí, a disfrutar la pesar de que, prosperidad y mira qué porquería es, ¿no? sí, sí, Pero no importa, ¿sabes? Sí. Así o con sea, esa actitud. un desayuno, un café y dos malditos sándwiches, 50 euros así Sí, de sí. volada. Lo que no entiendes es por qué dices que viviste muy diferente de él. Pues Porque viví muy diferente, porque yo lo sentí que lo jalé a eso. a esa Él experiencia. estaba así más responsable, por así decirlo, porque Ajá. la verdad él sí se encargó de toda la administración de ok. los viajes Ajá. y estaba así un poquito más estresado, ¿no? Ajá. Entonces yo lo jalé hacia mí y empezamos a disfrutar, o sea, lo aterricé en el disfrutar, ¿sabes? Ajá. En cada momento. Sí. Y él quería regresar y yo no lo dejaba y lo regresaba, ¿sabes? Y También el contexto. también el Pues sí, sí, contexto de es que muy dice. diferente. No, pero yo tuve otro contexto porque las últimas 2 veces cuando fui a Rumania fui Sí. bueno, Enterrar a de tus enterrar a papás, mis sí, papás, sí, sí. fallecieron. Mm. Y sí, yo no había ido desde hace muchos años en Rumania. Por la Y para pandemia, mí sí. fue más fácil, por eso sentí esa responsabilidad de jalarlo hacia Mm. disfrutar, ¿sabes? De no regresar él a esas vivencias anteriores. Pues está padre porque Está muy padre, te hace sí. que una persona diga, ok, necesito a alguien o Sí, algo que sí. me jale Sí, hacia porque donde la quiero tendencia, estar, ¿no? Porque la Sí. tendencia que tenemos Sí. es... Entrar en lo Sí, mismo. sí, sí, Exacto, claro. lo que tú decías, Ajá, ¿no? como La en- historia es circular, quieres regresar a lo mismo, ¿no? Pero como yo ya había cortado. cortado Ujú. este círculo, pues ya, para mí fue más fácil. Entonces regresamos. En el último avión de Madrid a Rumania fue un desmadre absoluto. Estábamos cansadísimos, pero era un vuelo de bajo costo que no nos dimos cuenta que ya no sabíamos, ¿no? Cómo Sí, son sí, las sí. Así son en aerolíneas Europa, y sí. eso. Muy diferente. Entonces, pues en unos lugares chiquititos no pude extender mis pies y me sentía así como media traumada estando allá, ¿no? Pero seguimos en lo mismo, nos reímos y llegamos a Bucarest así. Obviamente estamos muy cansados, pero empezamos a reírnos igual y salimos por otra parte, o sea, nuestro hermano Bebs nos esperaba en un lugar, no salimos por allá
encontramos otra manera de salir y salimos, ¿no? Fue algo chistosísimo. Y mi hermano cuando nos vio, ¿y por dónde salieron, no? Entonces, Siempre nosotros encontramos otros caminos ¿Por por qué eso. salieron por otro lado? No, habían varias ¿Se salidas. equivocaron o En qué? fin, no, por las maletas, porque ya. normalmente en un Las viaje recogen en no. un lado viaje de ya, bajo costo, o sea, ya. todo es un desmadre. Las maletas no Ya. van a estar donde deben de estar. Sí, O y sea, nosotros teníamos un maletón bueno, de transatlántico con Sí, 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 Aeroméxico claro. sin problemas. en un Y vuelo todos de los bajo problemas costo. empezaron cuando empezamos a viajar con estos Pero aviones. fíjate, no fueron exactamente problemas, porque los resolvimos, incluso Sí, la con dinero gente, todo se fíjate, resuelve. con dinero y con el cariño de las personas, fíjate, porque También es. todas las personas, o por eso yo digo, lo que tú das, tú recibes, Ujú. ¿sabes? Porque Trataron de nosotros, ayudarnos, pues. Sí. todo el Sacarnos a ver. mundo trató Y que de no pagamos, o ayudarnos. sea, si tuvimos que pagar algo Ajá, al no mínimo. pagaron lo que... Exacto. En lugar de 250 euros, No, por ejemplo, previsto, una vez, sí. pagamos 150 y así. Ok. Sí, En fin, Pausa, pero pausa. me gustó algo que dijiste. a ver. Esto, nos reímos. nos reímos, sí, nos Porque reímos fíjate, todos los si días. tú te lo tomas a pecho, Ujú. tu situación, tu historia, tu círculo, lo que sea, entonces no haces más que darle más poder. Entonces, Ya. imagínate De cómo, confirmas. Exactamente. cómo puedes Exacto. llegar a un vuelo de bajo costo, ¿no? O sea, te sientes miserable, es la verdad, ¿eh? O sea, no te dan comida, no te dan agua, no te dan Pues nada. aquí también hay vuelos de bajo Exacto. costo, vivo No, algo pero así. allá es mucho más de bajo sí, costo, ya, o sea, es un concepto mucho más de bajo Mucho más costo. agresivo. Espartano. Exacto, es espartano agresivo, ¿no? Para darse cuenta. de pie. Casi. Como La en gente literal en la viaja con una bolsita de esta. Chiquita, Puede ser Louis Vuitton, Sí. pero una allá de tiene chiquita. sus Calzones. calzones. Sí. O sea, así, a este nivel. Sí. sí. Entonces, fíjate, esa experiencia puede decir, maldita sea, ¿no? Pagué tanto dinero porque para hacer un vuelo transatlántico, pues sí, transoceánico, pues sí pagas mucho dinero, ¿no? Y pagué tanto dinero para, mira, llegar a estar en esos lugares, o sea, así nomás y no poder moverme, no comer, no nada. Lo puedes tomar, ¿sabes qué? Qué chistoso, ¿no? Mira, aquí empieza cerrar tu círculo de escasez, porque no te lo tomas a pecho. Ya. Pero ¿qué querías tú decir? Quería decir que hay una estructura grande mitológica en todos nosotros, Ujú. que es el eterno regreso, Ujú. el retorno, ¿no? Y entonces lo que quería decir es que está interesante porque sea escasez o sea lo que sea, tenemos ese movimiento hacia atrás, ¿no? Ujú, Oh, ujú. sí. Que en algún momento, en su experiencia se ponen a reír. Pero Sí. lo que es interesante, Y es una manera de cortar el círculo sí, ese, ¿eh? creo que quedó el claro que es Sí, interrumpir ese exacto. proceso emocional. La idea es, y entonces, ¿cómo es su experiencia en los primeros días, ¿no? Porque todos sabemos que después de unos días en un lugar, ¿Allá? Muy ¿Llegarlo allá? largo, sí, sí. claro, como... Muy rara, porque era, de nuevo viene esta parte de la dualidad que se encuentra Que en es la un principio naturaleza. de la física Noche, cuántica. día, hombre, mujer, trabajo, descanso, etcétera. Déjame ¿no? hacer un Para hacer el paréntesis. equilibrio necesitas de extremos, de opuestos. Por Exacto, eso y ese es el principio sí. de dualismo de opuestos de la física cuántica, y eso lo tenemos en nosotros como de fábrica. O sea, tenemos cerebros diferentes, sistemas diferentes en todo el cuerpo. Sí. Ok, siguen. Entonces, las emociones eran encontradas, así como que Duales. cruzadas, sí, Ajá. cruzadas. Sí. Porque por un lado era muy familiar, muy conocido, pero desconocido a la vez. Desconocido por cuestiones objetivas, porque pues había, bueno, como es cambios, nuevos edificios, autopistas, quién sabe qué, todo, hay un montón de cosas nuevas. Es que La César gente se también sabía hasta los baches, todos los bueno, sí. baches se sabían. Y Manejaba ya no mucho había el avión, baches. sí.
Y entonces, por un lado era conocido y reconocía algunas cosas, pero por el otro lado me sorprendían cosas nuevas. Am, y eso fue interesante porque cuando tú te vas en un lugar y todo es como de lo costumbre de siempre, quiere decir que también tu lugar ya no está allá, porque tú has cambiado. O sea, si la gente que dejaste atrás y el lugar siguen en lo mismo, quiere decir que no hay crecimiento. Si tú ya no te sientes conforme con lo que encuentras allá, quiere decir que tú has crecido, has cambiado, porque el cambio de hecho es crecimiento, no hay de otra. Sí, ¿Sí? sí, sí. Muchos ven el cambio, Cualquier cambio es cualquier crecimiento. cambio es crecimiento. Muchos ven el cambio como bueno o malo, o sea, subiste o no, creciste, sí o sí, te transformó. Entonces, el hecho de que tú saliste de allá de tu lugar o de tu trabajo, de una pareja tóxica, lo que sea, que no tengas miedo que vas a regresar. Vas a regresar nada más si tú no trabajaste Con contigo otra mismo perspectiva. con otra perspectiva, porque con una nueva pareja, por ejemplo, vas a tener otra perspectiva y lo vas a hacer mejor. Mm, Eso siempre cuando tú te pusiste a reflexionar qué pasó con la pareja anterior, por qué fracasó la relación o con el trabajo o Mm. cualquier cosa. Con el pasado, por ejemplo, Sí, sí, nosotros sí. tuvimos mucha reflexión por qué en Rumania no pudimos sentirnos bien. ¿Cuáles ¿Por fueron qué? las tres cosas? Tres para agarrar Ujú. pocas, Ujú, sí, ¿no? claro, centrarnos. Ajá, que les llamaron la atención en los primeros días en relación yo como experiencia y la realidad Qué buena como pregunta. realidad, Sí, pues, como... fíjate, uno, yo aquí me había olvidado de mi asma. Mm, y Desde, pum. y pum, llego allá, mucho frío, muchísima humedad y la ropa, aunque pues es ropa térmica, pues son Ajá. muy delgadita y pues Sí, sí, encontramos sí. ropa pues delgadita y que no pese tanto, pues fíjate que todo empezó a pesarme muchísimo. Entonces yo me ponía mi chamarra y sentía, híjole, 10 peso. kilos, Mm, aunque mi chamarra tiene 1 kilo, sí, o sí, sí. sea, O literal menos. o menos, ¿no? Ujú. No la Yo pesé, igual, pero ¿ah? Sí, sí, sí. O sea, no pero ¿sí? de inmediato la pesadez Sí. física entró así bárbaro, ¿no? Y fíjate, Asociados. Uno. no, Sí, no, ¿qué más? Este es sí el... entró. Sí, No, sí, no, sí. no, no es cierto, ¿eh? Porque ¿Cómo? literal no podía respirar, ¿eh? O sea, salía Pero lo que afuera, dices, César, es que a lo mejor en tu caso, pero en mi caso fue algo físico instantáneo, por eso. porque literal Ok, para mí ya. era Sí, no pueden difícil. nada más No, imaginarlo, no sí, fue intriga. imaginario, fue físico, real, me costaba mucho respirar. Y fíjate, las personas me miraban así, pero ¿y tú qué? ¿Por qué no eres como Ajá. nosotros así? A lo que voy es que pues la chamarra no estaba tan No, pesada, la pues. chamarra no estaba O tan sea, pesada, sí había pero un... fíjate la diferencia de Ya, hasta 1 kilo ya. y con la temperatura Claro, y ya, con ya. la humedad, Ok, eso eso fue una de las cosas. fue, Te sí, fue entró el algo. asma, algo... Pero ¿qué hice yo? Ajá. Dije, me vale, o sea, me costaba Siguió adelante, sí. cualquier paso que daba, lo Sí. sentía, pero me reía, ¿sabes? Mira cómo regresó ese pinche asma, ¿qué onda con eso, no? Ajá. Ok, Otra cosa, ¿qué más? otra cosa fue ver que ya no me impresionaban o sea, el contexto, lo que yo veía, como que, ujú, ok, está bien, Como pero que, Ecuánime, sí, como que, ecuánime, o sea, neutre, un no poquito le... neutre, como que ya no me pero ¿a qué impresionaba te lo que refieres veía, a con los que edificios, a las personas, o sea, y realmente como si estaba estuvieras... y ya no era mi Ajá, realidad, ¿no? O ya. sea, mi cerebro decía, "Ujú, ok, bueno, qué interesante, Tanto ¿no? bueno como malo. Tanto bueno como Sí, malo. Qué interesante", así me eso decía. también a mí me... Qué Ok. interesante. Como una distancia emocional. Sí, Totalmente. eso es la palabra. Sí, Exactamente esto distancia, realizamos. Y súper. me sorprendí a mí en especial,
porque fuimos al lugar de nacimiento, como les decía, Corabia, a la orilla del río Danubio, en donde, a pesar del comunismo y de todo lo que había malo en este entonces, pues yo lo pasé bien, o sea, fue una niñez bonita, jugándome mucho con la naturaleza y Les con tengo que platicar amigos y sobre todo mi lo niñez, que demás. no fue bonita, ¿eh? Y como les decía, fallecieron mis papás, entonces pues no tenía mucho sentido mantener allá la propiedad porque yo soy hijo único, entonces yo heredé todo Cuando regresaste ya no había... No. y vendí Sí, la sí, sí. propiedad desde aquí, de hecho. Sí. Por Bueno, Facebook, por esta cierto. es otra historia. Sí, 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 sí. Y pues la gente allá que vive en la casa donde nací Sí. yo, pues hizo su remodelación, le cambió ¿Pediste prácticamente. entrar y ver o qué? No, No ni estaban. quise. Ah, No No, estaban no, en pero la no casa, quise. viste de fuera y Ve viste por que habían fuera, o sea, cambiado. la banqueta, tomé unas fotos. Como nos pasa, ¿no? Cuando nos Nos cambiamos, pasa, es como sí. se queda atrás y... Pero yo pensaba que me va a pegar. Mm, Pensaba que me va a pegar y no me pegó para nada. Y De fue hecho, es más, me sentí muy bien conmigo mismo. mm. Y hasta puedo decirles que me sentí orgulloso que no me pegó. ese fue un Y gran que cambio. pude, pues, dar página. Sí, sí, no sentir nostalgia No, y esa exacto, sí, sí. sensación de pérdida, ¿no? Que sentimos cuando... Y cumplí, Mm. de Sí, hecho, sí, sí. cumplí de hecho con el propósito de darle nueva vida al lugar. Porque allá, Claro. cuando iba, sentía Mm. tristeza por lo que había dejado atrás, perdido. O sea, sientes una pérdida cuando tú te vas de tu Ujú. lugar, de tu país, ¿sí? Pero si logras a hacer de esta pérdida una ganancia, entonces ya puedes cerrar el círculo. Y eso sentí yo. Todo que, cambio, ¿no? sí, Implica una pérdida, una implica pérdida y una una ganancia. ganancia. La dualidad, ¿no? Eso Así es, en el así mismo es. tiempo tienes que escoger una, es lo que entiendo, ¿no? Ajá. Y Así la es. tercera cosa que... Si te enganchas con la pérdida y te quedas con la pérdida, Claro. estás perdido, pues. Sí. claro. Y la tercera cosa que nos impactó fue el impacto de la comida sobre nosotros. A ver, yo puedo platicar mi experiencia, ¿no? Y luego la platicas tú. La comida rumana es una comida muy rica, muy buena, pero está muy cargada, o sea, Entonces, energéticamente. como aquí nosotros pues comemos verduras, carne, pero saludable. Hay sin otra exagerar. dieta Algo definitivamente, claro. dependiendo del mucho clima. más de- pesado, sí. sí. Y la gente allá, pues como si nada, pero nosotros estábamos viendo y hasta sintiéndonos pesados, Ajá. Pues casi me sentía mal, muy puedo inflamada, la decir, verdad, me inflamado, sentía sí. muy inflamada. Y de hecho, regresando allá estando, hasta creo que subí 3 kilos, estando allá, y regresando, bajé esos 3 kilos en 2 semanas, ¿eh? Sin hacer ¿Te nada. acuerdas Sí, que sí, sí. cuando vine, pues me veía así, Claro. y pueden ver los videos que literal me veo así, y luego como que ya regresé como estaba, ¿no? Sí. Entonces, nada más y esa es una cuestión muy interesante, que el rol de la comida, ¿no? O sea, está claro que si tú comes Es una información muy básica. es muy Y básica. muy poderosa, sí. pero muy Nos poderosa relacionamos para con el que pasado, sí. con... por ser básica es Sí. poderosa. Es como Entonces- la calidad del aire. Exacto, si la calidad de la comida no es la adecuada para ti, porque este es muy personal, Este nuevo tú. este Sí, nuevo sí, tú, sí. exacto, la comida te va a inflamar, la vas a sentir pesada. Y Igual como las personas. igualito, ¿no? Se siente un poquito tóxico, aunque obviamente sí disfrutamos, te fijaste Claro, que claro. hacíamos fotos en todas las comidas Sí, sí, sí. y Tenemos llegamos al... un grupo y entonces solo ponían De la De familia. comida, la ¿no? comida. Sí, Pero sí, sí. llegamos al restaurante y César decía, ajá, quiero esto y esto Y y, no esto tenía y hambre. esto y esto y esto. Digo, pero Espérate. ¿cuándo vamos a Pedía comer eso, no? cinco platos, nada más para probar, así como Sí, que en la tele, no, ¿sí? y- Probaba y- un poco de esto, un poco de esto, un poco de eso, y ya. seguimos en toda la Europa de la misma forma, de tal forma que cuando llegamos a Galicia, que estos son más directos así, decían, no, no te puedo llevar tantos platos Ajá. porque no los vas a comer así. Como nos que te decían, pasas, ¿no? güey. Es demasiado, no lo vas a Pues comer. sí, tienes toda No te la lo razón, traigo. ¿eh?
tienes toda la razón, pero me sorprendió que en Galicia fue el único lugar donde no te daba lo que tú pedías, ¿no? Digo, wow, ¿no? Tienen Pero qué Y el interesante. tercer, Sí, Ajá. exacto, tienen mucho sentido común, sí. Y el tercer, o sea, está el clima, está la comida, la gente. está el, La- ajá, Muy la importante. gente Dijimos que- la tercera, ya dijimos, Bueno, pero sí, sí, podemos sí. decir un cuarto. Sí. No, Bueno, bueno, fue el tema Dijimos de los tu casa y edificios, ¿no? eso, Tu casa, todo esa el- sensación de esa separación sensación. ¿Y emocional. otra? yo sentí con la gente que hice Mm. paz, Ya. Ujú. porque la gente en esta ocasión también ayudó mucho. Sí, sí. Aunque, por supuesto, hay patanos y patanes Eso en todo mundo, ¿no? en todo el mundo, sí, pero como la proporción ya no está tan grande, ¿sí? Porque yo veía y me encontraba, por decir así, con puros de estos competidores patanes que también manejaban muy agresivo y, en fin, no pedían permiso o perdón cuando se metían, en fin, y por todos lados, o sea, a pie o manejando, era igual, ¿sí? Pero ahora la gente mucho más civilizada, mucho más tranquila también. Y esto fue, estoy seguro, el efecto de que viajaron también ellos muchos. Entonces, igual ellos pusieron en perspectiva Sí. lo que tienen allá. Ya. Y eso los ayudó a ellos Pues encontraste otros humanos de crecimiento. de lo que ustedes Y nos dio habían. mucho Para gusto. darse cuenta, ¿sí? Mm. Nosotros, pues, somos físicos y empezamos a popularizar prácticamente el método científico y las leyes de la física, de la naturaleza, de todo el universo y aplicarlo al ser humano, ¿no? Lo que es poco común para unos físicos, porque por lo regular, cuando te vas por esta carrera, es esto como empezó Ondina, Más como empezó conservador. Sí, conservador, mucho más. científico, lo máximo que puedes hacer, Investigador, investigador, y profesor dar en alguna clase. Ajá, universidad. exactamente, pero hasta aquí. Para nada no entrarle al crecimiento humano, al crecimiento personal, ¿sí? De hecho, esto es nuevo en todo el Es mundo. Claro, Sí. nosotros somos pioneros y Ajá. abrimos caminos en ese Pero sentido. esa fue una necesidad nuestra, si tú te fijas, Ajá. y corresponde con nuestro viaje de prosperidad, porque es la necesidad de encontrar, a ver, ¿por dónde es el camino? ¿Qué haces en este tipo de situaciones pesadas para Ajá. uno, ¿no? Y entonces, en las veces pasadas, cuando estuvimos allá, la gente no nos entendía. Sí. Ajá. Estábamos hablando y nos miraban así como perdidos. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Sí. Ah, nosotros aquí no hacemos esto. No, Así no se no te hace. entiendo, no te entiendo. O sea, Esto no se Pablo, hace. el substrato del contexto, o sea, Ajá, sí, sí, sí. detrás de las palabras decían, no me interesan lo que están haciendo ustedes. Es una locura. Sí. Déjame en paz porque yo quiero seguir en lo Tengo mismo. problemas reales. Tengo problemas Eso, reales, exacto. exactamente. Ajá. Y esto, pues, ¿para qué ayuda esto? Porque para darse cuenta, en Rumania no habían psicólogos en el comunismo. Mm. O sea, el comunismo dice que cuida al ser humano mucho mejor que el capitalismo, pero no Sí, sí, habían sí. psicólogos. O si lo habían así No muy había, ¿eh? escasos. Yo No, creo que no había carrera en la había la psicología, carrera ¿sí? de No se psicología estudiaba en así. nuestros tiempos. ¿Sí? Así es. Y ahora sí encontramos gente psicólogos muy buenos, de hecho, y también gente que empezó a pedir ayuda, porque esta es otra. Sí. Cuando Claro. eres bien cabrón, no pides ayuda. Tú dices que pues eres tan bueno, Fuerte. perfecto en tu Ujú. soberbia, en tu ego, de tal manera de que no puedes pedir ayuda. ¿Y quién pide ayuda? Pues, son los débiles, las mujeres en general, ¿no? Claro. Son las clientes de Mm. las terapeutas y bueno, en general de más propensas a pedir ayuda. Y allá, hombres y mujeres no pedían ayuda para nada. Pero ahora la sorpresa La ayuda, fue- perdón, ¿sabes cuál era? La vecina, la Claro, amiga, claro. claro. Pero aquí, mira, ahora la sorpresa fue que hasta los hombres, y había Sí. muchos hombres, que sí estaban en esa onda de entenderse a sí mismos, Ya. lo que es algo extraordinario, ¿eh? Ujú. Porque normalmente los hombres son los últimos
que se suman a este camino de descubrir, Ajá. descubrir quién eres tú y qué quieres hacer, ¿no? Ok. Cuando se quedaron 3 semanas en Rumanía y cuando se fueron al resto de Europa, ¿sintieron que dejaron algo atrás? ¿Cómo fue la sensación? No, No. nos fuimos de allá a París y fue algo muy bonito el vuelo de Bucarest a París. Lo disfrutamos, llegamos en París, digo, wow, mira qué otro ambiente totalmente diferente. O sea, eh, es el mismo estado de ánimo con cual nos fuimos de aquí, ¿eh? Entonces fue muy Pero más bonito. cansados, eso sí. Claro, Ajá, físicamente mucho más claro. cansados, pero disfrutamos, o sea, nos Seguimos pusimos, disfrutando. mira, aquí estamos, es París, mira tantas librerías, mira las personas, mira los restaurantes, mira los castillos, mira los museos, ¿no? Y así. Pero no Mira nada los más los lugares, sino la conciertos, gente, la la gente. gente, sí. Porque entendimos que el hecho de que, mire, estar en Europa tiene muchas bondades. Porque en un momento nosotros pues salimos del país, pero salimos también de Europa y El Rumania continente, claro. Sí. y el Ajá. continente. Y vamos a no engañarnos, toda la cultura occidental que hay en todos los lados del mundo viene de Europa. Y eso Y allá, disfrutamos muchísimo, allá esa es cultura. efectivamente todas estas tradiciones, cultura, historia, lugares, pero también la mentalidad. Es muy importante, es muy diferente con la mentalidad de los Estados Unidos, por ejemplo, o de Canadá. Vamos a ponerlos las cosas como son en su contexto. Estos son países jóvenes, son Claro. pueblos jóvenes que todavía están en busca de su propia identidad. Por eso también, pues, tratan de hacer como un statement, como afirmaciones. Mire, yo soy fulanito de tal, respétame, no sé qué, pero el respeto se gana a lo largo del tiempo, por decir así. Wow. Ok, y entonces sí sentimos una pérdida también de la cultura europea cuando llegamos Y aquí. esa no la tenemos aquí, definitivamente. Esa calidad de conciertos de música sinfónica, de música, no sé, instrumental, no la hay aquí todavía. O sea, es muy esporádica y esa sí nos hace falta. O sea, esa cuestión también de tener tantas librerías y entrar en una, en otra, en ver, ¿sabes? ¿Cuáles son Físicamente. las tres, otra vez, ¿no? Las 3, 4 sensaciones que tuvieron al regresar a Europa. Experiencias. Ajá, Sí. como Francia, bueno, París, Londres, Madrid y después, Galicia. ajá, San Sebastián, ¿no? No, Que era Santiago de Santiago Compostela. de Compostela y después Sí. Madrid, ¿no? Pues Pero así, ¿cuál es la sensación de la experiencia cuáles son las 3 cosas que les impactaron? Hablando el de eso. acceso a cultura de calidad. Sí, esa En- fue Creo que eso extraordinario. esto dice todo, porque a cada paso te topas con Déjame dar un eventos, ejemplo. con eventos, con experiencias Mm. culturales Sí, déjame de calidad. decirles, aterrizando. En París, literal, en cualquier iglesia, chiquita o grande, hay conciertos cada rato, o sea, varias veces a la semana. Y conciertos donde vienen profesores del Conservatorio de París, o sea, no cualquier tipo de conciertos. Y la experiencia, nosotros tuvimos la fortuna de encontrar uno y con una cantidad mínima de dinero, o sea, 12 euros un concierto Pero no era nada más por uno. persona. Sí, sí. Pero eran conciertos, luego vimos, nosotros fuimos a ese, fue extraordinario. Nosotros vimos que en cada iglesia había conciertos, Sí. ¿sabes? En No, Santiago de Era, Compostela ajá. encontramos concierto. en Santiago de Compostela y no eran publicitados, eso nos chocó. En Santiago de Compostela Eso quiere decir que había- eran como cotidianos. Sí. exacto. Déjame Hablando decir- de diferencias culturales, ¿no? Cuando alguien, algún país es nuevo, trata de enseñar
hasta lo más mínimo y hacer todo un Ujú. evento de este mínimo, ¿sí? Me refiero a Estados Unidos. Que a mí me lo que hubiera pasa gustado por- saber sí. sobre eso, ¿no? Porque en Santiago de Compostela había un concierto absolutamente fuera de común en la Catedral de Santiago. Un piano, se llama el piano de cristal, hay 5 nada más en el mundo. Y ese mismo día, cuando fuimos en la noche, había este concierto, ¿no? Que ni siquiera está por YouTube, o sea, no tiene, o sea, no lo Es puedes ver. irrelevante. Es irrelevante, exacto, como si no hubiera existido, Ajá. ¿no? Pero nosotros tuvimos la fortuna de escuchar las pruebas para el concierto y realmente este ha sido un concierto extraordinario. Y mira, no tenemos acceso a eso, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Eso nos chocó, digo, no es posible que sean las cosas así, ¿no? Yo creo que la diferencia cultural mayor entre cómo es aquí y cómo es allá es que allá no están tanto en este automatismo de ganarte el dinero, la vida. Ujú. Allá tienen más enfoque, más profundidad hacia algo más humano que el dinero. Claro que la gente tiene que ganarse la vida y trabaja duro para eso y todo lo demás, pero a las 5 se van y se van a un concierto o se van con sus amigos para una cerveza o con, no La sé, un cultura equipo del tiempo de libre fútbol, de un, calidad. tiempo un libre, evento, sí. ajá, sí, Porque o el sea, tiempo libre también está acá y está en Estados Unidos, pero hay diferentes no calidades. tanto, no tanto, En- menos en tiempo libre, Londres- No, menos cierto. tiempo libre aquí. Yo Mira, digo que es menos tiempo libre allá, pero hay una cierta calidad hay de ese calidad. tiempo. Bueno, del tiempo. cantidad y calidad, sí. Pero fíjate, lo que nos Ajá. tocó entender en Londres, estuvimos cerca de la Catedral Westminster Abbey, Ajá. donde los reyes están, en fin, casando y son todas los funerales más importantes de los reyes. Y allá entramos en un pub, o sea, en una taberna, ¿no? De allá. Y allá entendí la importancia del té de las 5 de la tarde, ¿no? Sabes que para ellos este Sí, 5 o'clock ajá. tea es algo pues muy arraigado, porque literal, como el clima es muy pesado, o sea, en Londres específico, y en toda Inglaterra sabemos que el clima pues no es su fuerte, ¿no? Ajá. A las 5 de la tarde, pues llegas a tener un bajón, aunque comiste, aunque no sé qué, ¿no? Por el clima, por la falta de sol, Claro. por varias cosas, por el frío, porque Y también es un hay frío. energizante. Es un energizante, fíjate. Y Y es otro realmente energizante. yo me tomé un té inglés a las 5 de la tarde con leche, como con un poquito de azúcar, como se lo toman los ingleses, y me energizó y me gustó muchísimo. Lo que aquí en México, en este contexto de México, con luz, con Otra temperatura, claro. no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. no lo disfrutas de la misma forma. Entonces, fíjate, cuando llegas a un lugar, No lo tienes- necesitas de la misma forma. no lo necesitas, tienes que entender el contexto, el nuevo contexto. Entonces, fíjate, esas son las experiencias interesantes que reescriben la historia de tu cerebro, porque realmente entiendes, ok, entonces en donde yo estoy, ¿cómo quiero vivir yo mi vida? ¿Qué tiene sentido para mi vida aquí donde estoy, no? En Galicia, por ejemplo, se toma chocolate a las 5 de la Ok, tarde. déjame preguntar una cosa para terminar, porque está interesante Ujú. eso. Una vez que han ido y han regresado, ¿cuáles son las cosas que dejaron de tener sentido para ustedes aquí? ¿Y cuáles son las cosas que Número empezaron a uno, tener? quejarnos. Ok. Quejarnos de que no a esto, Oh, no a sí. el otro. Eso se nos salió totalmente, ya no me voy a Ajá. quejar de nada, porque aquí es mucho más sencillo cuando tienes belleza de personas, belleza de Ajá. clima, pues facilidad de hacer negocios. Claro. Realmente no hay, o sea, aunque hay burocracia, no es tan pesada como está en Europa. Ok. ¿Qué otra cosa?
No, eso en principal fue después de los primeros días, estando allá, cuando empezamos a ver, pues, con la comida. ¿Quejar de qué? Pues la comida es maravillosa aquí. Es natural, dentro de lo que cabe, por supuesto, Fresca, porque si sí, compras claro, sí, sí. puro pan, Sí, sí, ya sí. saben de Ah, cuál, bueno, no pues. digo en la marca y eso. Pues entonces, claro. Em, ¿Qué más fue? ¿Qué otra cosa dejó de tener sentido para ustedes una vez terminado el viaje acá? ¿No? Porque puede ser, no sé, que extrañar o yo qué sé. Sí, sí. En primer lugar, Y nos más dimos allá de cuenta, Rumania, México y más allá de, sí, ¿no? Como cualquier persona que Déjame se vaya a darte un, cerrar un un ciclo. bloqueo mental que teníamos Ujú. nosotros era la distancia, que es muy lejos ujú, y muy Ya, pesado ok. de vivir esta experiencia y de ir allá. Pero nos dimos cuenta porque viajamos mucho estos años, o sea, Sí, estando sí. aquí, no fuimos allá mucho, pero aquí fuimos un montón. Y, por ejemplo, nos fuimos hace 2 inviernos porque buscamos así como locos el invierno, el frío, la nieve. Dejamos de tener, dejó de tener sentido para nosotros extrañar la nieve y el frío. hace 2 años fuimos a Canadá, Hace a 2 años fuimos a Canadá. Sí. y casi no nos dejan entrar porque Ajá. nos dicen, están locos porque vienen en Canadá en invierno y no se quedan en México, donde Ajá. está mucho mejor, ¿no? O sea, Como les llamó la atención Sí, sí. el foquito rojo. Y entonces nos dimos cuenta que con lo que gastamos allá en Canadá, pues igual hacíamos un viaje es a lo Europa mismo. sin problemas. Sí. Mm. Y nos dimos cuenta de que prácticamente se emparejó. Por ejemplo, los precios de aquí de México, En todo el mundo. a lo mejor sí es un poco más caro en algunos países Sí, sí, como, claro. y en Pero ciudades no en mucho más especial caro, como ¿no? Londres, Mm. como París, Pero no lo sentí mucho pero más caro, ¿eh? no, Digo, si no pagas renta y estas cosas que sí claro, son más Sí, caras, claro, claro. pero no te sí. esperas de que tú sales de tu lugar y, Se globalizó y mucho ser más de lo economía, o sea, que, ¿no? ahorrarte dinero. Pues Sí, si quieres claro. ahorrarte dinero, mejor quédate Sí, en no tu te casa vas a hacer un encerrado viaje y para ahorrar dinero, sí, o por sea, te supuesto. vas para Porque disfrutar, la gente se queja no, mucho de eso, sí. no No, gastar a lo no tiene. pendejo, pero Mm, tampoco pues dejar de disfrutar, ¿no? claro. Entonces, te tienes que Entonces, preparar para eso. sí, perdió sentido pues extrañar la nieve y el frío porque nos dimos cuenta de que pues lo bueno es el calor aquí y, y bueno, y empezamos a poner en otra perspectiva, en otra luz lo que tenemos aquí, lo que somos, lo que hacemos, cómo nos ganamos la vida, porque esto es importantísimo. La gente no se da cuenta de que un lugar tiene sentido no por sus edificios, por la belleza de sus calles o por la suciedad de sus calles. No, por cómo ganas tú la vida, o sea, Tu momento con dinámica momento, tu de dinámica vida. diaria. ¿Qué haces cuando te despiertas en la mañana? ¿Qué sigue ¿Qué luego? puedes hacer que no puedes ¿Qué hacer? puedes ¿Qué hacer? tienes ganas de hacer que Sa- no tienes ganas de Ajá. hacer? Así ¿Qué es. ¿Sabes puedes hacer? lo que dejó de tener Ajá. sentido? Hacer diferencias rumanos, mexicanos, franceses, londinenses, galicienses y así. No tiene sentido. Somos todos humanos y la verdad Es es, mucho más similar el es mucho comportamiento de más lo que similar, pensamos, ¿o sí, qué? mucho Mucho. más similar. O sea, Mm, tenemos las mismas cosas que nos interesan, a los que nos interesan, ¿no? claro. A los que no nos interesan, pues también hay de esos, Ajá. ¿no? O Sí. sea, la gente es la Personas. misma en todos lados, pero depende mucho cómo te relacionas tú con esa gente, porque fíjate, habíamos pensado, porque sí fuimos antes en Francia, que en París pues la gente nos va a No, tratar pero mal. así era. Así Así era, te estaba. trataban mal, Y pero no, hay diferencia, no, hay diferencia, porque cuando te vas en el, mire, pues esta es vamos al otra. sur de Francia, No, no, ¿no? no, Y espérate, vas a no, ver. no sabes de lo que estoy hablando. Mm. Cuando te vas en el verano es muy diferente que cuando te vas en Claro. el invierno. Mm, ¿Por qué? Porque en el verano se van todos los mexicanos, por ejemplo. Toda la gente de este continente que odia el frío, claro. ¿sí? Y entonces para sentirse bien, disfrutar, bla, 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 se van todos. Además coincide con las vacaciones de verano Claro. de todos los Sí, sí, europeos. sí.
Y entonces, pues ponte en el lugar Generas una... Ajá. Claro. Claro. de los que... Sí, hay más estrés natural. No, Sí, y los Porque que... hay más personas muchas- en los- el mismo momento. A ver, en Sí, un sí, sí. restaurante te tratan mal, no porque necesariamente están es de mala saturados. onda, que los Eso entendimos, franceses son ¿sabes? feos Ya. y que te tratan No. mal por sí, porque vienes tú de México. No, es efectivamente están En hasta su el tope. temporada alta y Ajá, están- exactamente, el trabajo, porque son Exhaustos, están millones de turistas. O sea, su país está invadido de turistas y Sí. todos estos lugares turísticos igual. Entonces la gente no da abasto, se cansa. Entonces nosotros disfrutamos Y esto entendimos, muchísimo que no son que- los franceses. que era frío y nos gusta el frío y lo disfrutamos, pero también esa falta de estrés en todos los Claro. lugares porque entramos al Torre Eiffel así como si nada, no había tanta Ajá, sí, fila, filas. al museo de Louvre igual, se fue muy bonito realmente y a los restaurantes pues te trataban como a los locales, Sí, casi, ¿sabes? hablaban contigo, se reían, Ajá, o sea, se porque reían, tenían ¿no? tiempo. Sí, sí, sí. Sí. No eran ellos estresados. Bromeábamos con sí. el Ajá. mesero, pues Y luego Claro, sí. tú como turista no venías estresado después De de... hacer una fila enorme. Ajá, sí, exactamente. Entonces la dinámica y todo muy diferente. muy diferente que en los veranos. Así es. Sí. Iniciamos esto con la idea del círculo, ¿sale? Entonces vamos a cerrarlo con la misma idea del círculo, como la idea, a ver, con lo que yo me quedo, más allá del viaje, más allá de México, Rumanía, Europa, lo que sea, estamos hablando de un cerrar de ciclos. Y estamos hablando de empezar proponiéndote cuál es el ciclo que quieres cerrar, por ejemplo. Es lo que me quedo, ¿no? Es como un viaje. Un ciclo es como un viaje, tienes que saber de dónde vas a dónde vas, ¿sí? Otra cosa es tener otros, ¿cómo se llaman? Otras referencias. Ujú. La mayoría de las veces, y eso es algo que siempre digo, que tenemos experiencias para confirmar lo que ya sabemos. Ujú. Y eso es muy triste porque realmente no Sí. tienes experiencias, realmente estás confirmando. Más de lo Entonces, mismo. ajá, ir a un lugar para estresarte como siempre, ¿no? Que esa es la parte que se me hace muy, ¿no? Y quiero decir algo. Yo también. Bueno, como siempre, ¿no? Ajá. Fíjate, yo quiero decir que hasta la relación con mi hermano que se quedó allá, Ujú. Bebs, pues la reformulé Mm, yo y también él, o sea, no sé si logramos que se note eso, pero lo sentí mucho más cercano, Ujú. ¿sabes? Y realmente él nos dio muchísimo cariño, o sea, nos cuidó muchísimo, o sea, realmente nos Un montón de dio detalles muy un mon- finos. sí, Sí, muy así es. finos detalles y los apreciamos a todos. Él intentaba estar con nosotros Mm. casi cada día, lo que es muy pesado cuando trabajas, ¿no? mm. Pero lo hizo y apreciamos todo eso y antes a lo mejor no lo hubiéramos apreciado y Mm. no hubiéramos sentido ese cariño. Igual con nuestra hija, cuando fuimos en Galicia, pues sentimos ese mismo cariño, ¿sabes? Mm. Que mira, voy a hacer todo lo posible para que ustedes se sientan bien, ¿no? Acomodaron tanto mi hermano como mi hija un espacio aparte para nosotros, ¿no? Con mucho cuidado, nos decían, mira, comer esto, comer lo otro, ¿no? Mm. Entonces se sintió, también se fortaleció esa relación familiar, si tú Mm. quieres, y este fue otro parte de este círculo de escasez, porque realmente la relación con nuestros papás cuando vivían, pues fue mala, o sea, Mm. fue muy mala en mi caso y no sé cómo fue en tu caso. Sí, sí, también. No tan buena, ¿no? Mire, O sea, una relación familiar deficiente. Deficiente. Entonces cargamos una relación familiar Exacto. deficiente. Y ahora la relación. faltaba este amor, este cuidado, Ujú. porque de lo que tú Sí, estás sí. hablando ahora, El amor expreso, no el amor Exacto. Ajá. No es implícito. que No, te amo y no te amo. ajá, el nada, nivel ¿no? de bla, bla, No te bla, de abrazo, no te palabras. digo, no te demuestro ya. Exacto, ¿no? Y déjame agradecer
a mi hermano Bebs por todo lo que nos hizo y a nuestra hija Roa igual por todo lo que nos hizo y Si van a ver decirles, si van a ver, tienen que ver esto Sí. porque, Hey, mamá, ¿cómo estás? No. no, Roa y Bebs, y les quiero agradecer porque la verdad disfrutamos mucho todas sus atenciones. Y yo quería decir Ujú. de que, fíjate que cerrar ciclos es nada más mitad de la moneda. Ujú. Porque, ok, cierras, está pesado, o sea, ya se fijaron, o sea, son varias técnicas, por decir así, porque es un proceso y son unas técnicas para poder cerrar. Nosotros utilizamos nuestro método 15. Exactamente, exactamente. Y es un proceso, como se fijaron, no lo cerramos así de golpe. Como Nada es de no hay el botoncito que lo subes o lo bajas. Esa y ya. idea, ¿no? Que vas a Ajá. cerrarlo hoy Ajá, todo, ajá, ¿no? Como sí, ya. de una vez. Sí. No, no, no. Nuestro viaje Tiene a que darle propósito. más vueltas, más vueltas, más vueltas Ajá. hasta que logras en un 90%, porque a lo mejor te entra de nuevo algo, Claro. como una recaída, por decir así, pero lo puedes sobrellevar. Nuestro viaje duró 1 mes y medio. Entonces nos fuimos mitad de diciembre, regresamos el 30 de enero, así que sí duró. Si planificas Pero- cerrar un ciclo, no, Sí, pero No espérate va a un ser poco, de no inmediato. esperes en una... porque el No. plan y la Mm. estrategia día. fue la siguiente. Cerramos 3 semanas en Rumania estos círculos, este círculo Sí, sí, sí. vicioso, tóxico de escasez, con la gente, con los Con la lugar, familia, con todo la lo que familia acabamos de también. platicar, ¿no? Sí, pero ¿qué ponemos en su lugar? Mm. Entonces, por eso la segunda parte fue, pues, poner cosas bonitas, poner nuevas experiencias y de prosperidad. Y a propósito, fue un statement, un señal que nosotros nos mandamos. Estuvimos en puros hoteles de 4 estrellas y así, o sea, sin estar contando, por decir así, los pesitos, Mm. ¿sí? Porque cuando cierras algo, automáticamente tienes tú que poner algo mucho Distinto. mejor, Sí. y mucho mejor, porque si no, de nuevo te regresas a lo que sabes. Ya. De nuevo empiezas a contar los pesitos, a regatear, Bueno, bonito y barato, ajá, ¿no? bueno, Sí, sí, bonito sí. y Ajá. barato y bla, bla, bla. O sea, todo este tipo de programaciones mentales de escasez se regresan si tú no los reemplazas con algo que veas que te da más beneficios que los que tenías antes con este círculo vicioso del pasado. Mm. Porque claro que tú mantienes y fomentas este círculo vicioso porque algo te da. No es que Claro. nada más te resta. Nosotros decimos, está vicioso, tóxico, bla, bla, bla. Pero no es nada más eso. Es también otra mitad de la verdad, es que algo te da. ¿Qué te da? Pues esto, lo conocido, lo cómodo, el placer de estar con familiares, aunque no te aporta nada, por ejemplo, pero allá Te estás. da una sensación de identidad Ajá. muy Ah, clara, eso de sí, si yo muy soy el importante. que sufre, yo soy el que la pasa, ¿no? Sí. Que no se merece esa Sí. idea de que no te mereces lo que te está sucediendo. Nos da una sensación de sentido de vida, ¿no? Porque Claro, mientras claro. tienes una dificultad, el sentido de tu vida es superar Sí. esa dificultad, Te etcétera. escuchan, o sea, Claro, todos son sí, 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 víctimas, sí, sí. en este Mm. círculo de escasez. Nadie puede decir, y eso nos pasaba y nos costaba mucho trabajo, cuando nosotros decíamos, no, a mí me va bien. ¿Cómo que te va bien? No, no puede ser. Ya no eres del nuestro, de De los nuestro, nuestros. de, Ajá. nuestro, ajá, de los nuestros, de nuestro tribu. Sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, en el momento en cual tú te victimizas, que el otro te dice, pues no eres de nuestro tribu, y tú te victimizas, pues mira, no me considera parte de eso, pues ya te regresas a tu círculo de escasez. Ese es una señal de que no estás haciendo las cosas bien. Mi experiencia es que no debe de importarte. O sea, tienes que tomar en cuenta a los demás, pero no tanto, por así decirlo, ¿no? Tú tienes que seguir siendo tú. Tú ¿Cómo se tienes- hace eso?
ese es otro podcast, ¿eh? Ah, ok. Definitivamente, Sí, porque sí, sí. ese es... Sí, Sí, estoy de acuerdo. definitivamente. Sí, porque Entonces, es como, ajá, Siguiente muy- tema, cómo ajá. hacer Lo voy a anotar, ¿eh? que seas tú. Cómo hacer que seas tú. Ya está. Sí, compromiso. Muy bien. ¿Terminamos? ¿Sí? Sí, Sí, pero no. de alguna manera tú no nos platicaste mucho sobre... Pero ese es un otro. Sí, así es. No ok. podemos hablar de Mira, todo en el cómo mismo hacer día. que seas tú, también nos vas a tener Sí. que platicar. Muy Ujú. bien, sí, sí, ¿Sí? sí. Bien, Muy bien, ok. sí. Y cambiamos un poquito de roles, de Sí, 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 moderadores, claro. y de, porque Sí, tú sí, fuiste sí. un poco así, el, Yo lo que vi es que ustedes hicieron el viaje y yo estuve mucho más en contacto. Después vi publicaciones en Facebook y me surgieron preguntas que se me hacían interesantes compartir. Ujú. sí, Compartir un poco más a fondo, ¿no? Porque lo típico en redes sociales es que pones un par de fotos Y ya. y supones, ¿no? Que todos hacemos eso, suponemos, tanto del otro lado como del lado que pone las fotos, que se entiende. Y no se Ujú. entiende ni No, madres. no La se entiende. verdad, Sí. porque ¿Cómo vas? sí, porque la experiencia no está en las fotos. Exacto. Y a mí se me hacía muy interesante la parte de cerrar un ciclo. ¿Cuál serían 3 o 4, que hicimos Sí. más de 4 pasos? Sí. Que quedan claros, ¿no? Ujú. Y yo quisiera cerrar todo este podcast, toda esta Y sí, plática yo lo quiero hacer. con una observación A ver, de que él se puso muy eso serio. es una inversión, Sí. porque la verdad es que a la medida de que No es tú- un gasto. no es un gasto, porque muchas personas dicen, Pero lo tienes ay, que pero saber cómo lo ¿cuánto haces, dineral gastaste o voy a gastar en eso? Entonces, no, que de dónde y cómo le hago y que no sé qué. Bueno, no. Mientras que tú empiezas a hacer paz aquí contigo mismo, entonces te abres y vas a hacer tú mismo. Y la verdad es que nosotros tenemos 2 meses desde que regresamos y sacamos, no sé, no quiero poner un número, pero 3 o 4 veces de lo que invertimos. Mm, ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambias de mentalidad, de posición, de y si postura. no recuperas el dinero, tampoco es el Tampoco no es un tema. problema, pero Porque nadie viaja exactamente. con la idea de que Pero Ajá, eso es lo chistoso. puede ser desilusionante si no Sí. sucede, Pero ¿no? fíjate, Ay, sí. este es lo chistoso, que además, Sí. si te Sí. pones esa intención de recuperar, lo Mm, recuperas, ¿eh? ya, Y claro, con sí, sí, sí. mucho más. Muy bien. Muy bien. Bueno, Bueno, los queremos mucho, les damos un abrazo. y pónganos Y- en comentarios Sí, Ajá. preguntas que vamos a Exactamente. responder, ¿eh? A todas. ¿cómo Un piensan abrazo. ustedes cerrar círculos? ¿Qué círculos pueden cerrar? ¿Qué Y quieren saber? sí, ¿dónde se estancaron también? Porque esto es importantísimo. ¿Sí? Sí. Porque así como decimos, no se puede hacer de primera y a lo mejor no se puede hacer nada más por su cuenta. De hecho, por eso nosotros aquí estamos. Sí, ¿Sí? y Porque nosotros trabajamos entre todos los tres prácticamente, principalmente yo con Ondina, ella conmigo, yo contigo, pero también tú contigo también Sí, sí, sí. trabajamos, tú tomaste nuestro diplomado, Claro. y tú nos ayudaste luego también con... nosotros tomamos tus... Ajá, tus cursos, cursos, sí, ajá, sí, sí, sí. exactamente. Entonces, Sí, sí. si se fijan, se hace un círculo ahora sí virtuoso, Sí. sí, de compartir. Nadie puede estar solo y esa No. es una realidad, No. porque estar solo pues es muy pesado y vas a tener más de lo mismo en tu Claro. vida y ese no te lleva a ningún lado. Ustedes dos me ayudaron a ser lo que soy hoy. Pues a Claro, mí también claro, todos, ustedes sí, dos, sí, sí, ¿no? claro. O sea, Sí, todos con todos, porque... A diferencia de ustedes, yo lo hice solo. Ah, bueno. tú eres bueno. más. Ah, bueno. No Sí, te creo, por pero eso hay bueno. un agradecimiento para ustedes en mi libro. Por eso, lo porque lo hiciste hice solo, sí. Sí, Sí. claro. Muy bien. Bueno. ¿Cerramos? Ya, Cerramos. ya, ya. Listo. Un abrazo, Ya. un abrazo. Bye.